también, que es bastante raro en nuestro país, en zonas del Caribe o en Japón, el linfoma angioinmunoblástico, un 80%, y los linfomas de células T periféricas, que son los más frecuentes. Es muy importante también en esto que nosotros obtengamos información clínica al momento de tener la biopsia. Desafortunadamente es algo muy constante en todos los hospitales, únicamente nos dicen va a un ganglio linfático, muchas veces no nos dicen ni siquiera el sitio, no nos informan si hay afectación cutánea, si tiene síntomas B. Entonces nosotros a veces andamos buscando a los hematólogos, a veces ni están enterados porque es el cirujano el que lo manda, ¿no? Y el cirujano da todavía menos información, entonces es un problema. Aquí es muy importante también la correlación con la clínica. Hay algunas características que tienen mucho que ver con la sobrevida en estos linfomas. Por alguna razón, a los hombres con linfoma T periférico les va peor que a las mujeres, si rebasan la edad de 62 años. Y sobre todo, este tipo de linfomas, el linfoma de células T periféricas, los linfomas TNK y el de gamma delta hepatoesplénico, tienen peor pronóstico. Ya hablaron ustedes y ustedes lo saben mucho mejor. El IPI tiene no es tan fuerte como los linfomas de células B, la correlación no es tan fuerte. Sin embargo, en el caso de los linfomas de células T periféricos sí se aplica. Sin embargo, hay que excluir a estos otros linfomas, sobre todo el TNK, en el cual realmente el IPI no tiene mayor valor. Y si ustedes ven, tanto que hemos estado discutiendo, son linfomas bastante raros en la mayor parte de las publicaciones, independientemente del país. Tenemos que comprenden menos del 12% de todos los linfomas no Hodgkin. Esto es muy, muy raro. Realmente los linfomas de células B son mucho más comunes y quizás esta sea la causa por la cual sea tan difícil su diagnóstico. Los subtipos más comunes son, ya lo mencionaron también ustedes, linfomas de células T periféricas y el linfoma anaplásico, sobre todo el anaplásico, que es de los más fáciles de diagnosticar, tanto por la morfología como por el inmunofenotipo. La presencia de enfermedad extraganglionar, ya también lo mencionaron, esto es bastante común, mucho más que en los linfomas de células B. Y hay algunas pistas morfológicas que nos permiten sospechar que se trate de un linfoma T. Y esto es, con frecuencia encontramos áreas de necrosis, apoptosis y sobre todo invasión de la pared de los vasos y destrucción de estos. Estos son un ejemplo de un linfoma TNK de la nariz, en la cual vean aquí prácticamente el 50% tenemos necrosis y aquí claramente se observa la invasión de la pared de los vasos, del vaso. Y también hay una variación significativa de acuerdo a la región geográfica y a las características raciales. En el occidente, y estamos hablando de Europa y Estados Unidos, por supuesto, son todavía más raros, realmente ellos prácticamente no lo tienen, sin embargo, son más comunes en el oriente. Y en el oriente estamos hablando de China, Japón, incluso el Caribe, y hay algunas variedades que son específicas que son más comunes en estas áreas. En las poblaciones asiáticas, linfoma de células TNK, sobre todo los de la nariz. En Japón y el Caribe, linfoma leucemia de células T del adulto, que tiene mucho que ver con el virus HTLV1. Y tenemos aquí en México, Centro y Sudamérica, en particular en Perú, que es donde hay estas publicaciones, los linfomas TNK nasal. Por alguna razón aquí en México, ya también lo mencionó el doctor Tripp, son mucho más comunes. Y esto es la afección de sitios extraganglionares. Con frecuencia podemos encontrar afectación en el intestino, muy frecuentemente afectación de la piel, no necesariamente significa que sea un linfoma cutáneo primario. El vaso también es afectado frecuentemente. Al momento del diagnóstico, la médula ósea está involucrada en un alto porcentaje y por supuesto también el hígado. Una vez que está involucrado el vaso, obviamente el hígado va a estar involucrado y esto en un patrón sinusoidal más que nada. Y esa es la tercera vez en menos de hora y media que están expuestos a este pastel, ¿no? Entonces, ya no me voy a detener, quizás nada más mencionaré algo importante que es el linfoma más frecuente, que es el linfoma de células T periféricas, ¿no? Entonces, cuando menos me aseguro que cuando salgan de aquí no van a olvidar que el más frecuente es este linfoma.
Y luego pasando a algunos factores pronósticos que yo consideré, como ustedes son clínicos, les podría interesar. Ya también lo mencioné, un pronóstico, un parámetro pronóstico adverso independiente. Igual, sobre todo, esto tiene mucho que ver con la etapa clínica, y hay algunas otras alteraciones. Pacientes con linfomas T con frecuencia tienen hipergamaglobulinemia y eosinofilia, esto es también importante, y se presentan con enfermedad muy diseminada y su estado clínico es bastante severo. Aquí es importante, ahorita vamos a entrar ya de lleno a la patología. Ustedes se preguntarán por qué siempre cuando diagnostican linfomas T nos mencionan el CD4 y el CD8, porque también tiene mucho que ver con el pronóstico. En primer lugar, nos permite hacer el diagnóstico de un linfoma T, y en segundo lugar, el pronóstico. Los linfomas que son CD8 positivos son mucho más agresivos que los CD4, entonces esto es muy importante. La expresión de ALK1 ya lo mencionaron antes ustedes, y la posibilidad de inmunoterapia con este anticuerpo alemtuzumab. Desafortunadamente hasta ahorita no hay un anticuerpo anti-CD52 que nosotros podamos utilizar en material fijado, que es de lo que nosotros disponemos en México. Este se puede hacer, pero en tejido fresco o congelado. Entonces, nosotros no lo estamos haciendo porque prácticamente el 100% del material que recibimos es tejido que está inmerso en formol. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el diagnóstico de estos linfomas? Ya lo mencioné también, menos frecuentes que los linfomas de células B. No hay una caracterización bien definida, ahorita ustedes se darán cuenta de esto. La diversidad morfológica y a veces la falta de reproducibilidad que va de la mano con todas estas características. No hay una verdadera monoclonalidad. Cuando nosotros utilizamos la inmunohistoquímica en los linfomas de células B, hablamos mucho de monoclonalidad, sobre todo si podemos nosotros demostrar la restricción de las cadenas ligeras kappa o lambda, si bien no por inmunohistoquímica per se, puede ser por citometría de flujo, a veces alguna paraproteína monoclonal en sangre periférica. Sin embargo, en linfomas de células T no tenemos una verdadera, no hay manera de que nosotros podamos decir esto es monoclonal. Y por el otro lado, para nosotros patólogos es muy difícil que podamos poner un nombre o que hallemos cierta semejanza con la célula de origen, puesto que no hay. Si ustedes ven el libro de la OMS, desde el 2001, en los linfomas de células B casi siempre hay una célula de origen normal, probablemente en más del 90% de los linfomas B. Sin embargo, nos vamos a los linfomas T y en muy pocos de ellos se puede dar la célula de origen. Este es el aspecto morfológico. Antes de que dispusiéramos de inmunohistoquímica, nos poníamos a ver a las células linfoides, sobre todo con aceite de inmersión, y una de las características es que los núcleos tienen un contorno muy irregular. Esto es notorio si lo comparamos con las células B, sin embargo no es la regla. Por eso no se recomienda que en bases puramente morfológicas nosotros podamos sugerir el inmunofenotipo. Y luego pasamos, antes de entrar de lleno a la inmuno, sí quisiera yo mencionar algo de la fisiología de las células T. Esta es muy importante, y así ustedes puedan entender por qué utilizamos CD4, CD8, CD56, CD5, etcétera. Tenemos dos grupos de células T bastante grandes, las más frecuentes, y que son las células alfa-beta, 95%, y que son del sistema inmune adaptativo, y un 5% son las gamma-delta, que son del sistema inmune primitivo, que es la primera línea de respuesta a cualquier agresión. Estas se encuentran sobre todo en mucosas, y estas las vamos a encontrar en sangre circulante, en ganglios linfáticos. Todas estas células están asociadas con este marcador, el CD3. Este es muy importante porque este es un marcador de línea T por excelencia. Afortunadamente hay un muy buen anticuerpo anti-CD3 que funciona muy bien en tejido fijado, incluido en parafina, entonces es muy importante. Es un anticuerpo básicamente de membrana citoplásmica, sin embargo hay en algunos linfomas que lo podemos observar como en el citoplasma, ¿no? Esto es muy importante porque también nos ayuda en el diagnóstico. Y aquí tienen, por ejemplo, el sistema inmune adaptativo, que es el más frecuente, el 95%. Vean, no voy a ahondar tampoco en esto, pero tiene una gran cantidad de células vírgenes efectoras de memoria. Y aquí es muy importante
que vean que hay una gran producción de diferentes citoquinas por las células T.